Tenemos aquí Ezequiel capítulo 13, del verso 1 hacia adelante, donde nos deja una gran lección. Dios nos da una profunda lección en este lugar, donde nos está diciendo que no toda voz que suena de una manera espiritual proviene de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. No toda voz que usted pueda escuchar es de Dios. Es por eso que el creyente debe aprender a discernir. Tiene que aprender a probar y a confirmar toda voz que venga a su corazón, que venga a sus oídos. Lo tiene que confirmar y probar a la luz de la palabra del Señor. Tiene que ser probada, porque existen muchas voces que están buscando imitar la voz de Dios. Muchas voces en la actualidad están imitando la voz del Señor. Y el creyente que no desarrolla discernimiento espiritual y no somete esas voces que está escuchando a la palabra de Dios, inevitablemente ese creyente, ese hermano, esa hermana va a caer. ¿Por qué? Gloria al nombre del Señor. Porque cree que Dios le está hablando, cuando en realidad Dios no le está hablando. Le está hablando su carne, le está hablando el mundo, le está hablando el enemigo de su alma, por cuanto no desarrolla el discernimiento espiritual, va a ser engañado. Por eso hemos tomado este pasaje bíblico, amada iglesia del Señor, de Ezequiel capítulo 13, porque en la actualidad hay una frase que se ha vuelto muy común en nuestros tiempos que nos ha tocado vivir. Usted lo va a escuchar esta frase con mucha frecuencia. Es una frase que sale casi de una manera automática, y donde usted va a escuchar a mucha gente, a muchos creyentes, a muchos líderes que dicen: Dios me dijo, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. Y lo dicen con tanta facilidad, lo dicen como si esto es cualquier cosa. Dios me ha dicho. Y lo dicen sin temor. Sin temor. Esa es una frase que en estos tiempos está prácticamente escuchándose con frecuencia. Dios me ha dicho, pero ni siquiera lo han probado a la luz de la palabra. Es por eso que el Espíritu Santo viene a través de las Sagradas Escrituras en esta hora para confrontarnos, y nos va a confrontar con una verdad que va a incomodar a muchos. A muchos los va a incomodar esta verdad, porque esta verdad que nos está diciendo el Señor por su palabra y por su Espíritu es que no todo el que dice Dios me dijo ha oído la voz de Dios. Puede darle palmas al Señor. Y hoy, pues, en este tiempo, en la actualidad, hay algo, digamos, muy trágico, porque se está malinterpretando y malentendiendo esa frase. Gloria al Señor. Porque muchos están confundiendo la emoción con la revelación de Dios, y hacen declaraciones en su emoción, pero no hay revelación de Dios. Están confundiendo el deseo
con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Cristo vive para siempre. Otros están confundiendo la impresión con la voz de Dios. Y eso es lo que está viviendo la iglesia en la actualidad. Es por eso que el apóstol San Pablo ya nos había advertido, donde nos dijo que hay muchas voces, hay muchos idiomas en el mundo. Si usted va a ver el libro de Primera de Corintios, abra su Biblia y nos vamos al capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Lo tenemos. Vamos a leer el verso 10. Dice ahí la palabra: tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Se nos está diciendo, hay muchas voces en el mundo, ¿no? Muchas voces. Y todas esas voces suenan convincentes. Esas voces, todas esas voces que dice aquí el apóstol San Pablo, todas tienen como que sentido. Pero en medio de todo, no todas esas voces vienen de Dios. Alabanzas al Señor. Y si nosotros como iglesia no aprendemos a discernir, ¿cómo vamos a terminar? ¿Qué va a ser de nosotros si no aprendemos a discernir lo que viene del cielo y lo que viene del mundo? Si nosotros no aprendemos a discernir, amada iglesia, vamos a terminar llamando voz de Dios a lo que nunca salió del cielo. ¿Por qué usted va a llamar voz de Dios a lo que no salió de la presencia de Dios? Porque no hay discernimiento de espíritu. ¿Puede darle palmas al Señor? Por eso usted tiene que conocer, tiene que entender que dentro del corazón del ser humano hay muchas voces. ¿Cómo es eso, pastor? Pues ponga mucha atención. Escuche con atención. Porque les estoy diciendo que dentro de una persona no hay solo una voz, sino hay muchas voces. Y todas esas voces están compitiendo dentro de su vida. Y usted ahí va a escuchar la voz de la carne, la voz de los deseos. Va a escuchar esa voz. Va a escuchar la voz del ego. Va a escuchar todas esas voces. Va a escuchar voces de heridas. Usted va a escuchar las voces del mundo, las voces del enemigo de tu alma, que vienen a susurrar, que vienen ahí a meterse y son como saetas y dardos. Pero todas estas voces tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen? Todas estas voces quieren pasar por la voz de Dios. Todas ellas quieren implantarse dentro de ti como si fuera la voz de Dios. Y tenga mucho cuidado, porque todas estas voces suenan muy sutiles. No son voces agresivas, son voces suaves, tiernas. Son voces muy atractivas.
Y muchas de ellas suenan como: hazlo, Dios está contigo, no hay problema, David, mátalo. Esas voces le decían a David: mátalo, David, cuando él estaba en la cueva. Cuando él estaba en la cueva, él decía: mátalo, David, mátalo. ¿A quién? A Saúl, que lo estaba persiguiendo. Dios te lo ha entregado en tus manos, le dijeron. Dios te lo ha puesto en tus manos, David, mátalo. Pero qué bueno que David en ese momento estaba en una conexión tremenda con Dios, que pudo discernir que esa voz no era una voz enviada de Dios. Y aunque Saúl ya estaba mal, pero David dijo: no lo puedo hacer. Lejos sea de mí que yo levante mi mano contra el ungido de Jehová. Pero esas voces son así, son muy sutiles. No pasa nada. No pasa nada. No vayas a comer del fruto del árbol del bien y del mal. Pero vino una voz que dijo: no pasa nada. Sino que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, de ese fruto, tú vas a ser como Él. Suenan así, suenan muy agradables, suenan muy impactantes. No, la voz que dice: no, Dios entiende, Dios te entiende, Dios sabe. Tranquilo, es tu tiempo, es tu tiempo. Y si el creyente no prueba esas voces con la palabra del Señor, ¿qué va a suceder? Ese creyente se va a descarriar sin darse cuenta. Se va a descarriar. ¿Por qué? Porque está escuchando muchas voces y no está escuchando la voz del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y tenga mucho cuidado con decir: a mí no me va a engañar, a mí no me va a engañar. Ese tipo de creyentes que se expresan de esa manera: a mí no me va a engañar. Esos son los que están en un grave peligro, porque él cree que nunca va a ser engañado. Él no recuerda ni examina la palabra, que los ángeles del cielo, estando al lado del Creador y contemplando toda la hermosura, fueron engañados. Adán y Eva, que fue la primera creación, fueron engañados. Y el creyente que dice: a mí nunca me va a engañar, ese está en grave peligro. Y son tristemente a veces los primeros en caer, los primeros en descarriarse. ¿Por qué? Porque ese creyente ahora deja de examinar lo que está escuchando, lo que está entrando por sus oídos o lo que está entrando directo al corazón. Ya no lo examina, ya no ora. Ese creyente ahora ha dejado de orar, ha dejado de probar por la palabra qué es lo que está escuchando. Entonces, como ha dejado todas estas cosas, ese creyente empieza a moverse ahora por sus impulsos. Ya no se mueve por la dirección de Dios, sino por sus impulsos, por sus emociones. Se empieza a mover bajo un estado de sensaciones. Cristo vive para siempre. ¿Y por qué se mueve así? Porque Él ya no pasa, lo que Él está escuchando ya no lo pasa por el altar, ya no lo pasa por la palabra,
Ya no lo pasa, lo que él está escuchando ya no lo pasa a la luz de la cruz del Calvario. Ya no lo prueba. Bendito sea el Señor. Y escuche bien esto: nosotros no somos inefables, y por eso hay que cuidarnos. Por eso la palabra nos dice: al que se cuida, el maligno no le toca. Y por eso hay que entender que no todo lo que sentimos es de Dios. No todo. Ni todo lo que pensamos es de Dios. Ni todo lo que parece correcto es de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con sentirse que usted es intocable. Decir: a mí no me va a engañar el diablo, ni el mundo, ni la carne, ni la concupiscencia. Ten cuidado. La Biblia, en el libro de Hebreos, Santiago nos habla aún de nuestra propia concupiscencia como una fuente de tentación, y que es la más sutil y la más peligrosa, porque está dentro de nosotros. Puede darle palmas al Señor. Volviendo a Ezequiel, vamos a volver al capítulo 13. Volviendo a Ezequiel, ahí encontramos en Ezequiel el engaño de los profetas. Profetas que hablaban de su propio corazón. Y ahí lo vemos. Y vemos cómo Dios habla de una manera fuerte. Aquí en el libro de Ezequiel, mira lo que dice el verso 3. Capítulo 13, ¿no? Ezequiel capítulo 13, verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué ha dicho? Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Mira lo que está diciendo. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. O sea, estos profetas hablaban, pero Dios decía: pero yo no he hablado. Estos profetas hacían declaraciones, pero Dios les decía: yo no los he enviado. Yo no les he dicho nada. Ellos aseguraban grandes victorias, pero Dios nunca dijo nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo más peligroso de todo esto es que ellos mismos creen que Dios les habló. Eso es lo más peligroso, lo peor. Estos profetas aquí están hablando desde su alma. Están hablando desde sus deseos, desde sus emociones. Y toman esa atribución de decir: el Señor dice, el Señor ha hablado. Pero ¿qué nos está diciendo Ezequiel? Que el cielo está en silencio. Dios no ha hablado nada. Dios no ha dicho nada. Y por eso que muchas veces esas voces y esos profetas decían al pueblo: vaya, hay victoria, hay conquista. Y volvían derrotados, volvían arruinados. Pero si Dios nos ha hablado, ¿y por qué nos ha ido mal? ¿Por qué nos ha derrotado? Porque no ha sido la voz de Dios, ha sido una voz engañosa. Puede darle palmas al Señor de la gloria.
Mira lo que Dios dice allá en el libro de Jeremías. Abra su Biblia en el capítulo 14. Vámonos a Jeremías, al capítulo 14. Y vamos a leer el verso 14. Lo tenemos. Verso 14 dice: y me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Se mira lo que está diciendo. Yo no les envié, yo no los hablé. Ellos están profetizando de su corazón, ahí de desengaño. Esos profetas estaban hablando de su propio corazón. Había un engaño tremendo, dice aquí la palabra. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y tenga cuidado con lo que usted quiera escuchar. Tenga cuidado con esos deseos. Porque cuando los deseos se empiezan a disfrazar de la voz de Dios, es un peligro. Es por eso que muchos creyentes no están oyendo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no están oyendo a Dios? Porque están oyendo sus propios deseos. Por eso dice la palabra para estos tiempos que hay muchos que tienen comezón de oír. Quieren oír un mensaje conforme a sus deseos. Quieren que se les profetice conforme a sus deseos. Quieren que les diga que le va a ir bien cuando están andando en pecado, cuando están andando en adulterio, cuando están andando en fornicación, cuando están andando en espiritismo, en brujería, en idolatría. Hay que tener mucho cuidado. Y como muchos quieren reconocerlo, esa voz de sus deseos, entonces lo empiezan a espiritualizar. Lo espiritualizan y empiezan a decir: Dios me dijo que esa relación es correcta, que esa relación Él lo ha aprobado. Y cuando el hermano no viene al culto, no ora, vive como mundano, pero como lo espiritualiza, dice: no, esa voz me dice que es de Dios. Es terrible. No, Dios me ha dicho, ¿qué te ha dicho? Que yo haga ese negocio. ¿Así? Sí, Dios me ha dicho. Y ahora ese negocio no te deja venir a la iglesia. Ese negocio no te deja orar. Ese negocio no te deja ayunar. Ese negocio te ha separado de Dios. Pero como lo espiritualiza, dice: no, Dios me ha dicho. Dios me ha dicho que me vayas. Dios me ha dicho que me vaya. Dios me ha hablado y me ha dicho que me vaya para el Reino Unido, para Europa, para Australia, para los Estados Unidos, dejando a la familia, dejando a la esposa, dejando a los hijos. Y luego terminan divorciándose, terminan en situaciones terribles. ¿Pero por qué dicen Dios me ha dicho? Porque todo lo espiritualizan. Quieren espiritualizar sus propios deseos. Dios me ha dicho que yo haga este negocio. ¿Cómo te va a decir Dios que hagas un negocio que no es lícito? Que no va conforme a las leyes. Pero como quiere escuchar una voz de su deseo,
que se le apruebe. En una oportunidad, una hermana me vino a pedir una oración y me dijo: pastor, ore por mi negocio, voy a viajar llevando mercadería. Una hermana de la iglesia. Y yo le digo: qué bueno, hermana. Le digo: vamos a orar para que Dios te ayude y te guarde en este viaje. Y en ese momento se me ocurre preguntarle: ¿y qué mercadería va a llevar? ¿Qué va a negociar? Entonces le miré muy dudosa y muy nerviosa. Un negocio, pastor, ahí que el Señor me ha dado, me ha abierto puertas. Como ella titubeó, le volví a insistir y le dije: pero ¿cuál es el negocio? Y no me quería decir. Y me decía y me sacaba por un: no, pastor, un negocio lindo, tremendo. Y yo sé que esto va a ser de bendición para mi familia y también para la obra de Dios, me decía. Así, hermana, le digo: pero dime qué negocio es. Y como estaba en este plan, le dije: hermana, si usted no me dice qué negocio es, yo no voy a orar. Sea sincera conmigo. Ya, pastor, me dijo, a cara descubierta, me dijo: voy a llevar 2 kilos de droga, me dijo, porque estoy pasando una necesidad y necesito pagar deudas. Perdóname, hermana, le dije: pero pastor, Dios me ha dicho, Dios me ha dado ese trabajo. No, Dios no te va a darte eso, le dije. Porque así es cuando alguien quiere escuchar la voz de su deseo, entonces todo lo empieza a espiritualizar. Poder en el nombre de Cristo, hermanos. Poder en el nombre de Cristo. Pero vemos que Dios no les habla. Es su corazón que les está hablando. Y la Biblia, ¿cómo lo llama a esto? Engaño del corazón. Porque el corazón, dice la palabra, es tan engañoso, engañoso y perverso. Eso dice la Biblia. Ese corazón engañoso te puede hacer de creer que es Dios quien te está hablando. Poder en el nombre de Cristo, cuando en realidad no es la voz de Dios, sino es el grito de tus deseos, el grito de tu voluntad que está hablando en ese momento. Y es por eso que Dios dice claramente: han sido, que dice, engañados. Han sido engañados. Yo no he hablado. Han sido engañados. Y eso es terrible. ¿Y por qué han sido engañados? Porque no quieren escuchar realmente la voz de Dios. O porque están llevando algo oculto en el corazón. Hay algo oculto en sus vidas. Y cuando hay algo oculto, cuando hay algo en el corazón que no es recto delante de Dios, entonces se va a distorsionar la voz de Dios. Cuando hay algo oculto, se distorsiona la voz del Señor. Y escuche bien esto, y escúchelo con un santo temor. Porque Dios no habla con claridad a un corazón que está con algún pecado oculto. Dios no lo va a hablar cuando ese corazón está lleno de orgullo, está lleno de soberbia. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios resiste y lo mira de lejos al altivo.
al soberbio, al orgulloso. Y cuando un corazón está lleno de orgullo, no le va a hablar. Y es ahí donde muchos empiezan a distorsionar la voz de Dios, porque su corazón está lleno de orgullo, está lleno de ambiciones, está lleno de lujuria. Están pensando en fornicar, pensando en adulterar, mirando a la mujer ajena. Dios, ¿cómo va a hablar ahí? En un corazón donde está expresando rebeldía. Y la Biblia dice que la rebeldía es peor que un pecado de brujería. Entonces, cuando hay cosas ocultas en el corazón, ahí se empieza a distorsionar la voz de Dios. Cristo vive para siempre. Por eso cuando esas cosas se llenan en el corazón de un creyente, entonces se contamina el oído espiritual. Se contamina. Pero ¿qué es lo que dice Jeremías? Porque aquí hay una declaración clara de parte de Dios. Aquí en el capítulo 23 de Jeremías. Mira lo que dice. Voy a leer el capítulo 23. Y nos vamos a ir al verso 25. Jeremías capítulo 23. Y nos vamos al verso 25. Y el verso 26. ¿Lo tienen? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Y el Señor ahora les pregunta: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Qué está diciendo? Profetizan el engaño de su corazón. Hay engaño en sus corazones. Y cuando hay ese engaño, cuando hay ese pecado, entonces la voz de Dios se distorsiona. Entonces es ahí donde la persona comienza a oír lo que sus oídos quieren oír. Comezón de oír. Por eso le dijeron: no lo traigas a ese profeta. Porque Josafat pedía un profeta que hablaba en nombre de Dios. Pero el rey de Israel decía: no lo traigas a él, porque él siempre nos profetiza mal. Hay que escuchar a los 400 profetas de Baal. Hay que escuchar a los otros profetas, porque tienen comezón de oír, porque ellos profetizan los deseos de la carne, lo que quiere oír el otro, lo que quiere oír la otra. Y empiezan a distorsionar la voz de Dios. No quieren oír lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. ¿Y cuántos creyentes son así? Por eso andan buscando consejería. Tienen su pastor y le piden consejería, y su pastor les habla a la luz de la palabra. Pero como no les ha gustado, no han escuchado lo que sus oídos quieren oír, entonces van y tocan la puerta de otro pastor, y el otro pastor también le dice lo mismo, que es la palabra. Y como no quieren oír, van a buscar el consejo de otro pastor. Por eso cuando a mí alguien me llama, que no sea un hermano de la iglesia donde yo estoy pastoreando, y me llaman y dicen: pastor, soy el fulano tal, pastor, no sé si usted puede darme un consejo. Ya le digo: está bien, pero tú ya fuiste a tu pastor. Se quedan en silencio.
Le vuelvo a pero ya fuiste a tu pastor por esta consejería. Sí, pastor. ¿Y qué te ha dicho tu pastor? Que haga esto, que haga el otro. Entonces hazlo. ¿Qué consejería más quieres? Porque así hay muchos que quieren oír una consejería que se amolde a los deseos de su corazón. Poder en el nombre de Cristo. Y tenga mucho cuidado con eso, porque Dios no se agrada. Dios está en contra de esas voces falsas. Y esto es muy serio. Esto no es un juego espiritual. Mira lo que dice aquí en el verso 30 de Jeremías 23. Mira lo que Dios dice. El versículo 30. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Y el verso 31 dice, dice Jehová, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Se mira lo que está diciendo. Esto es severo. He aquí, yo estoy contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los que están inventando palabras. Estoy contra ellos. Contra aquellos, dice el Señor, que están endulzando el mensaje. Porque muchos ya no quieren hablar del pecado. Muchos ya no quieren exhortar a la iglesia, a la vida que ha venido hoy. Tú tienes que apartarte del pecado, tienes que salir de la droga. Suelta, tienes un demonio metido ahí. Pide a Dios que se rompa la cadena. Pide a Dios que te haga libre. Esa vida no agrada a Dios. Una vida metida en los prostíbulos es una vida que no agrada a Dios. Es una vida que trae maldición. Pero muchos ya no quieren hablar contra el pecado, sino andan endulzando el mensaje. ¿Y por qué hacen todo eso? Porque van manipulando al pueblo. Les gusta manipular al pueblo. Dicen, Dios dijo, Dios habló, cuando Dios no dijo nada, cuando Dios no ha hablado nada. Y vemos que Dios rechaza estas voces. ¿Y por qué Dios se levanta contra estas voces? ¿Sabe por qué? Porque estas voces dividen. Estas voces rompen la unidad. Cuando Cristo dijo, Padre, te pido por ellos para que sean uno como tú y yo somos uno. Pero estas voces distorsionadas, estas voces falsas son las que dividen al pueblo. Y por eso Dios está contra estas voces. Son voces que desvían al pueblo del camino de la verdad, del camino de la oración, del camino de la santidad, del camino de la consagración. Poder en el nombre de Cristo. Esto es serio, hermano. Y por eso que Dios se levanta contra estas voces, porque estas voces son las que han destruido vidas y familias enteras. ¿Cuántos casos no hemos atendido por voces falsas de profetas falsos que han profetizado y le han dicho, Dios ha hablado que la hermanita tal se va a casar con el hermanito tal? Y el hermanito tal le había traído muchos presentes a ese falso profeta, a ese falso pastor.
Y le trajo muchas cosas. Y el hermano le dijo: pastor, yo estoy orando por la hermana, pero la hermanita no me hace caso. Veo que ella no tiene interés por mí. Y le trajo muchas cosas. Y en la noche, este hijo del diablo, porque yo no tengo otra forma como hablar de una persona así, en la noche se levantó una profecía donde él dijo: Dios está diciendo que la hermana tal se case con el hermano tal. Terminó el culto, lo mandó a llamar a la hermana a su oficina y le dijo: hermana, ¿qué vas a hacer? Dios ha hablado que te cases con el hermano tal. Y la hermana se puso a llorar. Y este hijo del diablo, sin vergüenza, le dice: ¿y por qué se pone a llorar? ¿No está contenta con la profecía? No, pastor, sino que yo no le amo a ese hermano. Yo no siento nada por él. Yo me he dado cuenta que él me enamora, me da muchos presentes, pero yo no siento nada por él. ¿Y cómo me voy a casar así? No, hermana, tiene que hacer caso a la voz de Dios. Y así se casó. Y usted no sabe el infierno que llevó luego. En esa convivencia infernal llegaron a la iglesia y me contaron todo lo que había pasado. Ya con 3 hijos. Poder en la sangre de Cristo, hermanos. Porque esas voces son las voces que destruyen. Y por eso Dios está contra esas voces. Porque esas voces debilitan a la iglesia. Esas voces le apartan a la iglesia de que la iglesia lleve una vida espiritual. Y dice: ya no, hermano, ya no hay que hacer vigilia, ya no hay que orar mucho, ya. Dios me ha hablado que para estos tiempos ya no hay que orar 1 hora, no hay que orar 2 horas, no hay que orar 3 horas, solo 5 minutos basta. Y además todo el día usted está hablando con Dios, porque en su mente todo el día conversa con Dios, y eso es suficiente. Y empiezan a debilitar el trabajo de la iglesia. Porque el trabajo de la iglesia es un trabajo espiritual y sobrenatural. Y para que la iglesia ande en lo sobrenatural, hay que orar, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que consagrarse, hay que estar en una plena relación con Dios. Y es por eso que Dios se levanta contra estas voces. Porque son voces que debilitan y destruyen a la iglesia. Mis amados hermanos, yo creo que este pasaje está claro, que no todo lo espiritual es de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. No todo lo que sientes dentro de ti y te emociona, no todo es de Dios. No todo lo que suena muy bonito a tus oídos es de Dios. Nos ha tocado vivir tiempos peligrosos, y son muy peligrosos, donde muchos andan diciendo: Dios me dijo, Dios me dijo. Pero en realidad no ha sido Dios, ha sido su carne, ha sido sus deseos, ha sido su orgullo, ha sido el engaño de la voz del diablo. Que el Señor lo reprenda. Y el problema no es solo decirlo, el problema es creerlo. Eso es el problema. Creerlo. Porque cuando una mentira se cree como una verdad, ¿sabe lo que va a destruir? Tu destino eterno, tu destino espiritual va a ser destruido, porque tú estás escuchando una voz mentirosa como una verdad. Por eso dice el Señor: ciegos que guían a otros ciegos. Al final van a caer todos al mismo hoyo, al mismo hueco, al mismo infierno. Tenga mucho cuidado. Ten cuidado con lo que usted está oyendo. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Mi alma alaba al Señor.
Póngase de pie. A ver si el grupo de la alabanza nos acompaña. Bendito sea el nombre del Señor. Adórele al Señor, adórele al Señor. Adórele al Señor. Adórale, a ver si entonamos una adoración. Aleluya. Cierre sus ojos, adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios. Porque Él está en medio de nosotros. Su palabra dice: donde están dos o tres congregados en su nombre, en medio de ellos está el Señor. Aleluya. Conmigo bueno ha sido el Señor. Con todo el alma y el corazón le adoraré. Conmigo bueno ha sido. Su misericordia es sobre mí. Con todo el alma y el corazón le adoraré. Señor, aunque no lo podemos ver, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Gracias, Señor. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia es sobre mí. Con todo el alma y el corazón le adoraré. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia es sobre mí. Con todo el alma y el corazón le adoraré. Adórale al Señor. El Espíritu Santo de Dios está haciendo un llamado fuerte, un llamado urgente, un llamado necesario. Es el Espíritu Santo de Dios. Volvernos a Él, volvernos a la oración, volvernos a consagrar, para que haya en nosotros discernimiento espiritual. Si tú has tomado alguna decisión diciendo: Dios me ha dicho, pero nunca lo has confirmado por la palabra ni por la oración, si has estado siguiendo voces sin examinarlo, no lo has examinado, si has estado confundiendo la emoción con la dirección del Espíritu Santo, y todo eso te ha traído consecuencias, entonces hoy es el día para que te humilles delante de Dios. Hoy es el día para que tú le digas al Señor: Señor, límpiame de todo engaño, límpiame. Señor, enséñame a oír tu verdadera voz. Ten piedad, ten misericordia. Este llamado es para un pueblo que verdaderamente quiere caminar en la verdad de Dios. Este es un llamado para un pueblo que no quiere vivir en el engaño, en la mentira, en el fraude. Este es un llamado para un pueblo que dice: prefiero
que Dios me corrija. Prefiero que Dios me exhorte antes de vivir engañado. Este es un llamado para el corazón sincero. Y si tú quieres una oración, te invito a que vengas aquí a la